Bienvenidos a Los Expertos Hablan, espacio presentado por el CEDES, Centro de Estudios sobre Educación Superior. Hoy tenemos como invitado a Enrique Richard, con quien vamos a hablar de temas muy interesantes. Les cuento, el tema es innovación pedagógica, evaluación auténtica y formación integral en ciencias de la salud. Desafíos contemporáneos para la educación superior latinoamericana. Richard, buenas y gracias por aceptar la invitación. Un placer, querido amigo, un placer. Vamos a hacer una breve presentación y tratar de resumir lo que más he podido. El extenso currículum de nuestro invitado. El doctor Enrique Richard posee un postdoctorado en investigación científica por el CONICET, Argentina, y un postdoctorado en informática y biodiversidad por la Universidad de Kansas, en los Estados Unidos. Es doctor en ciencias biológicas, en ecología, magíster en docencia en ciencias de la salud y licenciado en ciencias biológicas. Cuenta con más de 40 años de trayectoria como docente e investigador en universidades de América Latina y los Estados Unidos. Ha publicado más de 650 trabajos científicos y es revisor y editor en múltiples revistas internacionales. Actualmente es profesor de grado y posgrado en Bolivia y Ecuador, investigador de la carrera de medicina y miembro titular del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, además de investigador principal categoría 4, reconocido por la CENESID. Vamos a conversar con él, como les mencionábamos, sobre este tema muy importante. Y la primera pregunta, doctor, desde su amplia trayectoria en la formación universitaria, particularmente en áreas de salud, ¿cuáles considera usted que son las principales debilidades del modelo tradicional de enseñanza en esta área en particular? Bueno, esa es una pregunta complicada, porque ahí hay demasiadas aristas para considerar. Entonces, en primer lugar, hay que tener en cuenta que en esta ecuación siempre hay dos partes, el docente y el estudiante. Y no siempre las dos partes van de la mano. ¿En qué sentido? Usted no le puede enseñar, por ejemplo, al que no quiere aprender. Y uno de los principales desafíos que tenemos actualmente es ese, porque si se trata de hablar de equipamiento, las universidades ecuatorianas creo que están muy bien equipadas desde el punto de vista de todo lo que pueda ser equipamiento pedagógico. La capacitación de los docentes es permanente, pero recibimos estudiantes con una formación cada vez más deficiente. Entonces, eso exige al docente hacer cada vez más acompañamiento y en estos momentos los docentes ni siquiera podemos decir que solo somos docentes. Le toca ser docente, a veces padre, a veces psicólogo. Amigo una que otra vez. Amigo alguna que otra vez. Entonces, el desafío principal pasa por ahí, pero ese acompañamiento que yo te comentaba, en estos momentos yo creo que hay que saber direccionarlo hacia la felicidad del estudiante, porque una de las principales cosas que se le plantea al estudiante, o que al menos yo planteo en mis clases, es el tema vocacional. Yo les digo, en esta vida, ustedes tienen una sola oportunidad de ser felices y la pierden en el momento que ustedes eligen estudiar algo que no les gusta, porque van a tener 5 o 6 años de tortura estudiando lo que no les gusta. Y la tortura no termina cuando se gradúan, porque después van a tener que ejercer algo que tampoco les gusta. Exactamente. Y a veces mis estudiantes me dicen, pero ¿y por qué le parece que es tan importante ser felices? Pero es muy sencillo. Si tú no eres feliz, ¿puedes hacer feliz a los demás? Ahí está la cosa. Difícil, ¿no? Difícil. Entonces, uno de los desafíos más importantes, querido amigo, es justamente encaminarlos hacia el camino de la felicidad, que aprendan a encontrar ese camino. Es casi como que si no es tu vocación no te va a ir bien.
Exactamente, exactamente. Mira, yo he sido docente en varios países y estando en Bolivia, junto con el doctor Rolando Barral Segarra, escribimos un libro que se llama Educadores Nuevos, Educadoras Nuevas. Y ahí yo empecé con una frase que dice así: la educación actual se ha convertido para muchos en la salida laboral del fracaso profesional. Entonces, te equivocaste de profesión, te va mal, premio consuelo, te haces docente y empiezas a replicar nuevamente ese círculo. Entonces, es un problema del cual difícilmente se pueda salir. Ahí está el problema. Problema nada sencillo. Nada sencillo. Acá nosotros, usted me corregirá si pasa igual en el resto de América Latina o los lugares donde usted ha estado, en el tema de las carreras de salud particularmente, hay una presión social muy fuerte. Son como que carreras de élite a las que todo el mundo quiere llegar, y si no se llega luego hay una frustración de por medio. ¿Cuál es el fenómeno ahí de por medio? ¿Qué pasa? Es que justamente lo has definido excelentemente bien. O sea, muchas veces medicina es una de esas carreras que muchas veces se eligen por los motivos equivocados. Y no es una profesión fácil, es una profesión, como le digo yo a mis estudiantes. O sea, la medicina es una profesión en la cual está prohibido hasta dormir. O sea, tú tienes que estar disponible 24/7. No es fácil. Entonces la vocación ahí juega un papel fundamental. Entonces, evidentemente, cuando ellos se dan cuenta que requiere mucho estudio, mucha dedicación y que no la pueden encontrar, ahí viene la frustración. Pero todo pasa por la vocación. O sea, si es lo que te gusta, vas a encontrar el tiempo. Si no es lo que te gusta, vas a encontrar también la forma de procrastinar para evitar estudiar, y en ese evitar el estudio viene la frustración, la depresión y todo eso. Por eso yo hacía tanto hincapié en eso de encontrar el camino de la felicidad. Porque el que le gusta medicina es feliz estudiando medicina y va a querer tratar de no dormir para seguir estudiando más. El que se frustra es porque realmente se equivocó, eligió mal. Y dentro de los sacrificios, en la medicina particularmente, está el que no solo te gradúas, vas y atiendes, debes investigar también. Y en el proceso formativo, yo sé que usted ha participado como evaluador auténtico en pósters de metodologías de investigación. ¿Cómo cree que eso aporta a la formación de los futuros médicos, enfermeros, es decir, la gente vinculada a áreas de salud? Bueno, yo creo que la investigación hoy por hoy no es una actividad adicional, es una actividad intrínseca de un médico. Estamos viviendo tiempos. Yo a mis estudiantes les digo, lo que hoy es válido en ciencia, mañana no lo es. Es decir, que lo que ellos van a estudiar en la carrera hoy, mañana probablemente esté obsoleto totalmente. Entonces, de ahí la importancia de tener el hábito de investigar. La farmacología cambia a una velocidad impresionante. Pero abismal, sí, en menos de 24 horas te puede cambiar un paradigma. Entonces es fundamental tener el hábito de investigar, porque la investigación te obliga a estar actualizado y al mismo tiempo, como valor agregado, tú contribuyes con tu aporte a cambiar la medicina, a hacerla mejor todavía. Entonces, la medicina es algo que se construye con el estudio, con la vocación y con el ejercicio profesional. Y en esa ecuación, la investigación es un eje fundamental, es ineludible. No se puede hacer hoy una profesión como la medicina al margen de la investigación. Si a veces uno escucha chicos, estudiantes en formación de medicina o recién graduados,
contradecir o no estar de acuerdo con algún médico que tiene mucha experiencia y uno se pregunta, bueno, ¿es que el chico es muy pretencioso o es que eventualmente puede estar más actualizado que el otro que sigue con la vida? Pretencioso o a lo mejor tiene razón. Exacto, es una de dos. Sí, sí. Veía en uno de sus trabajos, doctor, y esto llamó la atención, el uso del cine como herramienta de simulación. Cuéntanos un poco. Correcto. Bueno, tú sabes que actualmente para la medicina hay un problema ético a la hora de tratar con el ser humano. Es decir, antes el tema de trabajar con cadáveres era una cuestión cotidiana, era algo normal. De hecho, hace 20 años atrás yo recuerdo en las carreras de medicina de Argentina, de Bolivia, en el primer semestre los estudiantes ya tenían contacto con cadáveres y era algo perfectamente normal. Ahora, trabajar con cadáveres, trabajar con seres humanos vivos, con pacientes, si no se tiene el conocimiento adecuado, podemos meternos en un terreno ético complicado. Si no legal. Si no legal. Entonces, ahí es donde aparecen los simuladores. La OMS justamente recomienda el uso de los simuladores, que son una especie de maniquíes, pero de alta tecnología. Entonces son maniquíes que tienen ritmo cardíaco, que tienen sonidos. Sonido, exacto. Le duele algo, tienen fiebre, pueden tener todas las dolencias que tiene un paciente vivo. Correcto. Pero también tienen un inconveniente, y el inconveniente es que el estudiante no siente que sea real. Es como que le falta un poco de vida al muñeco. Entonces ahí es donde entra el cine. El cine te permite simular situaciones reales, vivenciar esas situaciones y te permite trabajarlas, te permite activar el pensamiento crítico al respecto. Algunos colegas a veces a mí me dicen, sí, Quique, pero hay un problema. Muchas películas, muchas series de televisión médicas, mucha ficción. Tienen mucha ficción y tienen cosas que en la vida real no ocurren. Y yo les contesto, pero esas son las mejores. Esas son las mejores. Bueno, pasó con Doctor House. A la Claro. gente la ponía a discutir sobre si lo que ellos decían era real o no. Correcto, pero es que ellos me dicen, pero ¿y por qué son mejores si tienen errores conceptuales? Por eso son las mejores. Porque tú puedes plantearle al estudiante el desafío y decirles, en esa escena hay un error garrafal. ¿Cuál es? Y el estudiante se ve obligado a aplicar lo que aprendió en clases para encontrar cuál es el error, por qué se equivocaron con el diagnóstico. Entonces, esas son todavía mejores que las que no cometen errores, pero al estudiante le ayudan a vivenciar su profesión médica, es decir, ver lo que está pasando en la película o en la serie y ver qué harían ellos frente a esa situación. Cuando ocurre la anamnesis, el interrogatorio al paciente, ellos pueden adelantar un diagnóstico previo, tú pones pausa en la película y, ok, a partir de lo que escucharon, ¿qué piensan ustedes que tiene ese paciente? Y sin incurrir en alguna violación ética, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque es una película, no hay un paciente real, es todo simulado. Entonces, es muy distinto a una clase teórica, te ayuda a interactuar, te ayuda a desarrollar el pensamiento crítico, que es tan importante. Y el pensamiento crítico, por sus características metacognitivas, es lo que te va a llevar al aprendizaje significativo. Bueno, ahí el docente debe ser un poco open mind, como solemos decir acá. Por supuesto. Abrirse a estas alternativas novedosas desde todo punto de vista. Totalmente. ¿Y qué otras, bueno, me refiero en el contexto latinoamericano particularmente, ¿no? Pero qué otras competencias debería desarrollar un docente de médicos, de enfermeros, de paramédicos, de laboratoristas, de gente vinculada a la salud, para que el conocimiento que tiene
vaya a terreno fértil y que luego ese profesional sea un buen profesional. Correcto. Bueno, en primer lugar, yo creo que el aprendizaje significativo es fundamental, pero ese aprendizaje hay que tratar de lograrlo desde la práctica, con simulaciones lo más cercanas a la realidad o en contacto directamente con la realidad, que sería, por ejemplo, lo que pasa cuando nuestros estudiantes salen a las comunidades y ellos ahí recién se dan cuenta de lo que está pasando, porque muchas veces nuestros propios estudiantes nos dicen, pero doctor, ¿por qué dicen que faltan médicos si nosotros vemos que sobran médicos? Es que ahí también hay un problema de percepción. Es decir, la mayoría de los médicos se gradúan y se quieren quedar al lado del shopping, al lado del mall, pero resulta que la enfermedad está allá, en el área rural, en el monte, en la Amazonía. Ahí es donde está la verdadera enfermedad y ahí es donde están faltando los médicos. Entonces hay una mala distribución de los médicos, pero de que faltan médicos, faltan. Necesitamos todavía más médicos, pero médicos comprometidos con la salud, médicos que al estilo de Médicos Sin Fronteras digan, no, allá está la enfermedad, allá voy a ir yo, donde el enfermo me necesita. Otro tema de los docentes es esta evaluación permanente que por supuesto es necesaria. Correcto. Pero no siempre se mira bien el hecho de que en ocasiones tenga un carácter punitivo. ¿Qué cree que debe cambiar ahí? Bueno, el problema no está tanto tal vez en lo punitivo, sino en quién hace la evaluación. Porque la heteroevaluación, por ejemplo, que es la evaluación que hacen los estudiantes, en otros tiempos fue algo muy importante, inclusive para el propio docente la retroalimentación del estudiante era importante. Sin embargo, los tiempos han cambiado. Los estudiantes que llegan hoy a la universidad no tienen la madurez necesaria para afrontar esa evaluación. Entonces, si el estudiante no estudia y le va mal porque no estudia, te evalúa mal. Entonces, ahí como que está faltando el criterio. Jean Piaget llamó etapa 4 a la etapa entre los 8 y los 12 o 14 años, que es la etapa en la cual el estudiante desarrolla el pensamiento crítico, el autoconocimiento, pero hoy por hoy hay estudiantes que tienen 20 años y todavía no han desarrollado ni el pensamiento crítico ni el autoconocimiento. Tienen serios problemas de identidad. Por eso, tú sabes, están los Terian. Los Terian tienen serios problemas de identidad. Entonces, el Terian le vas a permitir que evalúe tus conocimientos. Ahí está la cosa. Y estadísticamente, por ejemplo, en algunos de los artículos que ya llevamos publicados, hemos notado que, por ejemplo, si bien la heteroevaluación es anónima, tú dejas de curso a 5 estudiantes y vas a obtener, pero sistemáticamente, 5 malas evaluaciones. Entonces, aunque sea anónima, ¿de dónde vinieron esas 5 malas evaluaciones? Y ahí está el tema, que si el estudiante realmente tuviera la madurez necesaria, no habría problema. Pero el problema viene a partir de esa inmadurez. Incluso la APA, la Asociación de Psicólogos Americana, ya en el 2020, si mal no recuerdo, ya había recomendado a las universidades norteamericanas dejar de lado la heteroevaluación por estos problemas que te comento, que no son pocos, no son pocos. Para terminar, doctor, ¿qué recomendaciones a nivel de estrategia usted daría a las universidades, las ecuatorianas sobre todo, para que podamos avanzar en un modelo educativo donde
esté centrado en el aprendizaje significativo, la innovación pedagógica y además esta responsabilidad social del conocimiento de la que tanto se habla y que es tan necesaria además. Por supuesto. Bueno, mira, yo sinceramente te digo, yo creo que la Universidad Ecuatoriana es madura, es una universidad con estándares de calidad muy altos, no solo en equipamiento, sino en cuanto al perfil docente. De hecho, la exigencia de que los docentes tengan grado de doctor es una exigencia que en otros países no hay. Entonces, por ese lado, yo creo que la cosa está bien. El problema, vuelvo a repetirlo, viene con las nuevas generaciones. Estamos hablando, no sé si has escuchado hablar del efecto Flint invertido. Es decir, la generación Z es la primera generación con un coeficiente intelectual menor al de sus padres. Y Antes siempre fue la inversa. Antes fue a la inversa, es decir, las nuevas generaciones superaban a los padres. Ahora la cosa se ha invertido. Entonces, el desafío ahora es revertir esa situación. Como te dije al principio, el acompañamiento del docente es fundamental. Tratar de ver cómo podemos hacer que ese coeficiente intelectual despegue. Porque el hecho de que tengan un coeficiente intelectual inferior no significa que no pueda revertirse eso. Hay una ley anatómica fundamental que dice, lo que se usa se hipertrofia. Te falta músculo, vas al gimnasio y lo logras. Y lo que no se usa se atrofia. Entonces, podéis llegar a hacer de esos nuevos estudiantes unos Albert Einstein, pero hay que llevarlos por el camino del pensamiento crítico, de la metacognición, de la investigación científica. En la medida que esos estudiantes se vean estimulados, que estimulen el cerebro, van a lograr aumentar el coeficiente intelectual y revertir esa situación. Pero tienen que estar convencidos de lo que están haciendo. Y para estar convencidos, tienen que ser felices con lo que hacen. Y para estar felices con lo que hacen, es necesario ayudarlos a que encuentren cuál es su vocación. Doctor, agradezco muchísimo su tiempo. Pudiera quedarme horas conversando de tan interesante que ha estado. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, que nos ven también. Agradecido soy yo. Ha estado con nosotros el doctor Enrique Richard. Como vemos, hablamos de felicidad, de vocación, de responsabilidad, con lo que bien podemos resumir un buen profesional de la salud. Esto ha sido Los Expertos Hablan, espacio presentado por el CEDES, Centro de Estudios sobre Educación Superior. Pasen bien.